No quería hacer algo muy formal, ¿eh? Simplemente quería enseñaros algo que ya está cambiando por ahí el mundo y que veáis un poco por la ventana lo que hay fuera, porque yo esto ya lo estoy enseñando en hospitales y demás y no, la gente no lo conoce, la gente ha usado ChatGPT y un poco de tal, pero no creo que haya llegado a entender la profundidad del cambio que llega. Entonces, el objetivo de la charla básicamente es pues estimular y emocionar en esa dirección, porque los que nos dedicamos al mundo de la tecnología y la información, realmente este es un momento único, en la historia. Y voy a intentar explicar por qué. Bueno, no me presento porque yo creo que casi todos ya más o menos me conocéis, hago un montón de cosas. También soy patrono de la Fundación IMAS y también soy patrono de otras dos fundaciones y hago demasiadas cosas, lo cual quiere decir que probablemente no haga ninguna bien. Em, Toda esta multiactividad viene derivada de que tengo un hijo con una enfermedad rara que se llama Sergio. Algunos de vosotros ya sabéis que tiene síndrome de Dravet. Yo soy ingeniero de software y toda mi vida lo he dedicado al mundo de la tecnología y del software. Y al aparecer Sergio hace 14 años, pues bueno, se abrió una ventana inesperada en mi vida y desde entonces pues, me he dedicado bastante realmente ahora con perspectiva al mundo sanitario. Tengo que poner esto básicamente porque como miembro de un comité de la EMA, las opiniones son las mías, por supuesto, y no son las de la agencia. Vale. Em, Veréis, nosotros ahora en Fundación 29, que es la fundación mm, que fundé con otro grupo de expertos y demás, esto lo fundamos en el 2017 con la idea de trabajar con esta misión, que era devolver los datos a los pacientes y empoderar a los pacientes con los datos. Pero sí que teníamos en el propósito de la fundación trabajar con inteligencia artificial para hacer esto. Pensábamos que la inteligencia artificial podía ayudar y fijaros, hacía 6 años ya empezamos a hablar de inteligencia artificial y empezamos a probar cosas con inteligencia artificial hace bastante tiempo. Entre ellos hemos hecho herramientas de diagnóstico, utilizando Deep Learning y un montón de historias. La razón de la obsesión con los datos y por qué hay una fundación que trabaja en intentar que los pacientes tengan los datos es fundamentalmente esta. Porque yo, que vengo del mundo de la ingeniería, cuando aterrizas en el mundo médico, esto sorprende muy mucho. No sé si sabéis que ayer se hicieron 70 años de la publicación de la descripción del ADN y después de 70 años el paper famoso que los dos científicos, esto eran Watson y CRISPR, o bueno, los dos científicos que teoría lo descubrieron, que bueno, ahora hay una chica que también parece que la descubrió, ese paper no está público, hay que pagar por él, aunque parezca mentira, ¿eh? Entonces, esto que los que trabajáis en el mundo científico médico os parece normal porque habéis nacido con ello, no es normal, ¿eh? Veréis, en el mundo de la industria, de los datos, esto no es habitual. Realmente hay disponibilidad de datos y es fácil hacer cosas con ellos. Y el ejemplo es GPT-3, o GPT-4 y ChatGPT y todo lo que ha hecho OpenAI, que lo ha hecho con datos públicos. Si ellos tuvieran que haberlo hecho con datos médicos, pues básicamente no habrían podido. Esto es muy relevante al ver esto, ¿eh? Esto es el ejemplo de la fragmentación de datos en sanidad, esto es norteamericano. Y son todas las empresas que nacen por la necesidad de agregar datos, básicamente. Aquí tenéis de todo, ¿eh? Tenéis CROs, tenéis empresas de middleware, tenéis empresas de ingesta, tenéis grandes como IQVIA, como Icon. O sea, pero todo esto, que son empresas que se dedican básicamente a recolectar datos, parte del hecho de que no existen de forma abundante, estructurada y abierta. En otras industrias no suele pasar. Suele pasar en las que tienen tecnología propietaria, es decir, no vais a encontrar datos de funcionamiento de una central nuclear por muchas razones. Pero en el mundo general esto no pasa. Es algo muy específico del mundo médico y un grave problema desde mi punto de vista, pero es mi opinión. Este libro que yo lo he descubierto hace poco,
porque me lo recomendaron. Yo dije, pero ¿cómo voy a un libro ahora, otro más? Madre mía, qué pereza. Se lo enviaré a ChatGPT para que lo resuma. Pues es un libro que escribieron estos dos tipos y yo me acerqué al libro un poco como diciendo, "Buah, ya verás tú otro libro más de..." Ostras, es un libro muy sorprendente porque hablan de que la inercia del sistema sanitario aumenta el coste, tiene ineficiencia, hay que hacer regulación de costes, hay que hacer medicina basada en el valor, centrar el paciente y hay que hacer prevención. Pero lo sorprendente es que el libro es del 1980. O sea, han pasado 43 años y el libro vale. O sea, el libro vale. Lo lees y parece actual. Esta gente trabajó con la administración norteamericana no recuerdo el presidente, pero básicamente implantaron Medicare en Estados Unidos. O sea, son unos grandes pensadores del sistema americano. Bueno, a lo que vamos, la inteligencia artificial. Aquí vamos a ver ejemplos de inteligencia artificial de sanidad en España. Ya está. Esto es lo que hay. No, no hay más. O sea, que no hay, de verdad, ¿eh? De que se utilicen pues si alguien conoce alguno, por favor, que levante la mano y nos lo cuente, ¿eh? Pero yo he ido por hospitales ya recorriéndolo, públicos, privados y demás, y nadie levanta la mano. Alguno dice, yo estoy haciendo un piloto. Digo, sí, sí, claro. Pero Sanidad tiene más pilotos que British Airways. Pilotos hay muchos, pero que se utilice de verdad, nada. Pero en cambio, donde sí se utiliza es aquí, cuando los pacientes van al hospital. Porque los pacientes cuando utilizan Google Maps o Waze o cualquier herramienta de navegación, esto sí que tiene una IA detrás, que busca el camino, que busca rutas, que maximiza trayectorias, que, bueno. Lo que tenemos realmente en el mundo sanitario es esto, son médicos cautivos del ordenador. Esta es una publicación norteamericana que estima que dedican 1/3 del tiempo a tratar a los pacientes y 2/3 a tareas administrativas. Bueno, la mayor parte a tareas administrativas, harán otras cosas, pero es muchísimo. En España, las publicaciones que yo he visto acerca de esto dicen que las tareas administrativas representan 1/3 en general y depende mucho la especialidad, ¿eh? La especialidad es muy perjudicadas por el tema esto. Yo aquí realmente como informático emito un mea culpa, porque los informáticos os hemos hecho herramientas a los profesionales de la salud realmente malas. Son muy malas las aplicaciones que os hemos hecho y, y parece que en algunos casos parece que las ha hecho un esquizofrénico. Realmente son aplicaciones muy antiguas, muy mal diseñadas, una arquitectura muy mala. Uf, pero hay muchas razones de por qué no se moderniza, pero no podríamos verlas. Claro, la alta demanda genera este problema, como bien sabéis. Que ahí ya sabéis el famoso problema de la atención primaria, pero bueno, no vamos a entrar en esto porque ya sabéis que este problema del aumento de la demanda es el que manejáis en el día a día. Y esto me lo voy a saltar. Y este problema de los médicos no es español. Es decir, yo cuando la gente dice, nos hace falta 50.000 médicos, digo, pero ¿cómo vamos a sacarlos? Si les pasa lo mismo a todo el mundo. Aquí hay recortes de México, del NHS, es general. Ya sabéis las razones, aumento de la demanda, aumento de la complejidad, envejecimiento de la población, llámalo X. Bueno. Y luego el gran problema que tenemos para que algunas profesiones, algunas especialidades se cubran, como el médico de familia, que nadie quiere, todo el mundo quiere hacer derma para ser feliz, como decía la del MIR de este año. Y luego tienes el problema en el día a día, que cuando intentas pedir cita, esto es del verano pasado, pero me pasa lo mismo. Yo intenté pedir cita para el médico de atención primaria y yo vivo en un barrio relativamente donde es fácil y me daban una semana después. Si viene un marciano y ve que para un problema de atención primaria te dan cita una semana después, pues igual te has curado solo o igual te has ido a otro lado, indudablemente. Pero bueno, vamos al lío. Veréis, mi abuelo era agricultor, mi familia es de Soria y mi abuelo era agricultor. Era un poco inquieto y también hacía otras cosas, le gustaba la alfarería y pero sobre todo era agricultor, porque yo recuerdo en casa de mis abuelos una hoz y todos los aparejos para segar, básicamente. Entonces mi abuelo segaba a mano. Esto era a principios de los años del siglo XX. La población
en el siglo pasado ha hecho esto. Si lo pensáis, probablemente la demanda sanitaria ha hecho lo mismo. Pero fijaros, la industria de la alimentación no ha solucionado este problema con más gente segando. Lo que ha hecho la industria de la alimentación ha sido automatizar procesos. Claro. Es que parece lógico. Es decir, nosotros ahora lo decimos, más médicos. Ostras, no, no sé, ¿eh? O sea, si los hubiera, pues a lo mejor es una solución, pero ¿es la única solución? No sé, yo me lo planteo y no tengo muy claro. Para automatizar, y entramos, si se lo preguntas a GPT-4, esto es una pregunta a GPT-4, se le dice a ver qué me dice GPT-4 de cómo se debería automatizar el mundo sanitario. Oye, las respuestas que dar no son malas. Te dicen que necesitas 6 cosas, necesitas datos centralizados, que lamentablemente no tenemos. Eso ya hemos sufrido mucho los de este grupo, la falta de datos centralizados. Hace falta tecnología, eso sí tenemos. Estamos relativamente bien. Nos haría falta interoperabilidad para que todos hablemos el mismo idioma, cosa que tampoco tenemos, porque ya sabéis, el lío de estándares, SNOMED, CIE, codificación, OMOP, FHIR, o sea, es la Torre de Babel. El mundo sanitario es la Torre de Babel, ¿eh? En terminología computacional. O sea, hay miles de lenguajes y no es fácil hablar de forma común. Hace falta un marco de seguridad para compartir los datos, que no es nada sencillo. Es decir, si un hospital quiere realmente ponerse en esto y compartir datos, va a tener que saltar obstáculos. Nadie se lo va a poner fácil, desde el DPO, los abogados del hospital, el consentimiento informado, la ley de protección de datos, el desconocimiento que existe. Hacen falta capacidades técnicas que te permitan automatizar este tipo de procesos, sobre todo capacidades técnicas, ingenieros de datos, data scientists, data engineers, todo este tipo de profesiones de alta especialidad, que es muy difícil que aterricen en el mundo sanitario, por muchas razones. Y yo no las veo. Empieza a haber algo, pero en general no hay este tipo de profesionales que en otras industrias sí hay. Y hace falta infraestructura, que eso afortunadamente sí tenemos. Casi todo el mundo tiene internet, casi todo el mundo tiene un móvil, y aunque nos parezca algo básico, no es sencillo. Muchos países todavía andan detrás de esto. Esto es algo que apareció en la web de Microsoft, de la empresa donde trabajo, hace 4 años, hace bastante ya. Y entonces se posicionaba la inteligencia artificial como amplificador de las capacidades humanas. Sonaba un poco futurista, es un amplificador de las capacidades humanas. Pero si lo pensáis realmente, ahora mismo va por ahí. O sea, tal como entendemos la inteligencia artificial, va en esta dirección. Veréis. Una breve historia de la inteligencia artificial, muy rápida. Cuando esto apareció, la inteligencia artificial no es nuevo, ¿eh? La inteligencia artificial yo la estudié cuando estudié informática. Yo estudié informática aproximadamente pues, sobre el año 90, es cuando empecé algo así. Yo estudié esto, pero no funcionaba bien, porque no teníamos computación, no teníamos datos y los ordenadores, pues había el que había. Yo no tenía ordenador en casa, me iba a la facultad y allí me daban horas del que pillaba, ¿no? Entonces no era fácil hacerlo entonces. Entonces la inteligencia artificial se quedó durante unos años que llamamos los años del invierno de la IA, eso es como se llama, que son los años que van desde los años 80 a principios o sea, hasta el 2000 o algo así, sufrimos el invierno de la IA. El invierno de la IA era un tiempo donde no sucedía nada. Estaba todo congelado y no pasaba nada, porque tecnológicamente no hubo avances, se quedó muy parado. De repente, en el pasado el 2000, aparece un elemento innovador que empieza a cambiar el paso, que es el aprendizaje profundo, el deep learning. Por primera vez se empiezan a utilizar redes neuronales. Cuando yo utilicé redes neuronales, las redes neuronales que utilizamos eran de 100, 200 neuronas, o sea, 200 elementos, nada, muy poco. Pero de repente, el aumento de la capacidad de computación empieza a hacer posible que aparezcan redes neuronales grandes, profundas, de ahí el deep learning. Y este cambio, sobre el 2005, empieza a acelerar la olla.
Es como cuando tienes una olla, cuando vas a hacer un cocido, pones la olla, pasa un tiempo donde no pasa nada hasta que eso se calienta, pero llega un momento en que aquello empiezas y se pone aquello. Pues esto pasó sobre el 2005. Y el gran cambio que hay ahora es este, la IA generativa. A lo mejor nunca habéis oído hablar de esto de IA generativa. Este es un concepto importante, ¿eh? En el pasado, la IA la utilizábamos para predecir. Es decir, lo típico que habéis visto, que todo el mundo ha hecho un modelo para predecir la gravedad de los pacientes COVID. Todo el mundo lo ha hecho, ¿eh? Es fascinante la cantidad de modelos para predecir la gravedad de pacientes COVID. Cuando realmente no sé si se han utilizado muchos, pero bueno. Pero eso predecía. Es decir, yo tengo una serie de datos, lo entreno y el modelo es capaz de decirme para datos nuevos si va a pasar A, B, C o D o lo que sea. Eso es predicción, ¿vale? Pero no genera nada. Me dice cosas, me da respuestas. De repente lo que ha pasado en los últimos años ha sido que ha aparecido la IA que era capaz de generar. Generar en el sentido de hacer algo nuevo, algo que no existía. Y esto es el cambio que veis ahora. Este es el gran cambio. Veréis, los neurocientíficos utilizan este concepto de la teoría de la mente. Se llama state of mind, se llama teoría de la mente. Y básicamente está aquí, la descripción de lo que ha pasado. La teoría de la mente, a ver cómo puedo explicar esto, es lo que los neurocientíficos utilizan para saber si una entidad tiene inteligencia. Y se basa en que la entidad tiene que ser capaz de transicionar por estados mentales. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo... A ver si tengo algo por aquí que os puedo enseñar. Sí, a ver. Imaginaros que yo... No sé si lo veis, este USB, ¿no? Si yo me lo guardo así en las manos, está aquí, ¿eh? No hago trampas, no, solo hay uno. Y le digo a un niño pequeño, ¿dónde está el USB? Pues el niño tiene un año y medio, probablemente me diga, está aquí, pues lo ha visto. ¿Veis? Eso es sencillo. Vale. Pero ¿qué sucede si a un niño le digo, de 2 años, le digo, ¿dónde está el USB? Cierra los ojos y me he cruzado las manos. El niño tiene que hacer mentalmente el esfuerzo mental de decir, ah, vale, estaba aquí, ha cruzado las manos, con lo cual está en esta. Eso, los niños de 2 o 3 años empiezan a resolver ese problema. Pero cuando se empieza a complicar es cuando empiezas a decirle, imagínate que yo estoy en una habitación, he girado las manos un número impar de veces y encima se me ha caído 3 veces y me lo he metido en el bolsillo, ya ha venido un perro, ¿veis? Se empieza a complicar y eso hace que los sistemas que necesitan pasar por estados mentales fallen. Y era donde fallaba la IA en el pasado. Pues bien, en el primer GPT-1, porque lo que estáis viendo ahora, todo esto, el gran impulsor de todo esto que ha pasado ha sido una empresa que se llama OpenAI. No sé si habéis oído hablar de ella. Ellos son los grandes impulsores de esto, porque pensaron que había que hacer modelos de lenguaje grandes, cuando nadie pensaba que funcionaría. Ellos empezaron muy pronto, empezaron en el 2012, estuvieron desarrollando, investigando, les llevó tiempo, y en junio del 2018 sacan GPT-1. 2018, 2 años antes de la pandemia, nadie había oído hablar de esto. Sacan GPT-1, que era un modelo de lenguaje que podía construir frases en base a una petición. Pero ¿qué sucedía? GPT-1 en el 2018, cuando le pasaban estos modelos de teoría de la mente, daba que los modelos tenían la edad mental de 0 años. Es decir, no mostraban ningún signo de inteligencia. Ellos siguieron desarrollando el modelo. Llegó 2020, cuando arrancó la pandemia. Aquí pegaron un gran empujón en la pandemia porque los investigadores decían que tuvieron mucho tiempo de estar en casa trasteando. Pero bueno, GPT-3, lo que habéis oído ahora, que está por ahí en todo el mundo, el primer modelo de GPT-3 es del 2020. Lo sacaron aquí y daba estado mental de 0 años. O sea, tampoco mostraba ningún signo de capacidad de transicionar estados mentales. Sacaron otro modelo, que es el Curie, muy famoso, pasaba lo mismo.
Pero la gran revolución pasó aquí. En mayo del 2020, el mismo mes, fijaros la rapidez esto con la que fueron capaces, este modelo de GPT-3, Da Vinci, que todavía se utiliza, empezó a mostrar lo que llaman chispas de inteligencia. De repente el modelo resolvía el problema que os he dicho de cambiar la mano. Que parece una tontería para vosotros, pero para un ordenador es bastante complicado. Mayo del 2020, ¿vale? 2 años. En el verano pasado, en julio, no hace ni un año, no hace ni un año, la gente de Bloom, creo que es de Meta o de Google, no sé muy bien ahora de quién sacó Bloom, y esto ya mostraba signos de inteligencia de un niño de 5 años. Y la gran novedad es que en noviembre del año pasado, OpenAI desarrolló un modelo que generaba la inteligencia similar utilizando este sistema de medida a un niño de 9 años. Y esta es la razón por la que está en la prensa. Ha explotado. Está en todos lados. Y esta es la razón. ¿Sabéis por qué? Porque por primera vez en la historia apetece hablar con una máquina, porque es como un niño de 9 años. Es decir, si recordáis cómo son los niños de 9 años, son inquietos, curiosos, hacen preguntas, se plantean cosas, pues esta es la magia que ha pasado. La IA es igual ahora mismo, como un niño de 9 años. Este ha sido el gran cambio. Veréis. A ver cómo se puede utilizar esto en medicina, ¿vale? Es decir, porque el cambio es muy grande. A ver si consigo transmitiros este momento de entusiasmo. Cuando salió todo esto empezó a explotar en el sentido bueno de la palabra, de generalizarse en noviembre, diciembre del año pasado, que es cuando empezó a formarse la gran revolución. La gran revolución la hizo OpenAI porque hizo algo muy valiente, que fue poner el modelo gratis y en abierto. Hasta ahora, las empresas que habían hecho esto, incluso las grandes, Microsoft, Google, Amazon, IBM, no sé cuánto, tenían modelos que podían hacer algo similar, pero nunca nos habíamos atrevido a ponerlo en abierto. ¿Por qué? Porque, claro, siempre decíamos, pero claro, va a decir al paciente cómo o al usuario cómo fabricar una bomba, le va a dar recomendaciones incorrectas sobre su enfermedad, le va a decir que tome un fármaco, la va a liar parda. Vale. Pero esta gente de OpenAI hizo algo muy valiente, que fue decir, ¿y qué diferencia hay de eso? Y que busque en Google y encuentre una respuesta y la siga. Entonces se animaron a poner el modelo y salió ChatGPT, que es lo que ya probablemente conozcáis, que es esto. Lo voy a poner aquí, a ver si... lo veis. Espera que lo pongo. ChatGPT, aquí está. ¿Lo habéis utilizado? ¿Quién ha utilizado ChatGPT? ¿Lo habéis utilizado alguno? Imagino que sí, ¿no? Pedro dice que sí, el resto está tímido. Bueno, Yo no. pero bueno, Javier, por Dios. ¿Has estado metido en una cueva o debajo de una piedra este tiempo? Por favor, usarlo. O sea, si no tenéis que hacer una cosa en la vida, realmente hacer esto. Aparte de cuidar a la familia, pero hacer esto. O sea, es ChatGPT, o sea, chat.openai.com, ¿vale? Pero voy a poner un poco más grande que la edad no perdona, incluida la mía. Permitía preguntarle un modelo de lenguaje. Y permitía preguntarle cualquier cosa. Directamente. A ver, Javier, ya que te voy a usar de conejillo de indias. Una pregunta que te atormente. ¿Cuál es mi fecha probable de muerte? Hombre, pero vamos a ver. Un- Eso- un- una, No, una no, no. animada. No funciona así. Esto está hecho con datos de corte del 2021 y no se mete en esos jardines. O sea, yo se lo puedo preguntar, pero probablemente me dirá, no tengo ni idea, no se mete en esos jardines. No, mira, por ejemplo, ¿Por qué los agujeros negros dejan escapar masa?
o energía. Energía, efectivamente. Emiten radiación Hawking y aquí te explica por qué y las circunstancias y ya está. ¿Vale? Incluso tú dices, bueno, pues es que quiero saber más. Dime las ecuaciones en las que se apoya esto. Ahí las tienes. Uno dirá, bueno, pero no hay mucha diferencia entre buscar en Google y preguntarle a esto, ¿no? Sí que la hay, sí. Mira. A ver si lo hace. Este es el modelo anterior, ¿eh? No creo que haya cierto mucho, pero ves la intención, ¿eh? Es capaz de hacerte tareas. ¿Vale? Luego es el modelo anterior, ¿eh? No es el modelo nuevo. Entonces, no. Pero bueno, el objetivo es explicar que es capaz de hacer tareas. ¿Vale? Explicar hacer tareas, pues imaginaros, claro, del punto de vista médico, ¿no? Yo qué sé, describe el síndrome de mi hijo. Hace perfecto, claro. Pone el gen, lo que podría hacer, pero le puedes preguntar, como es un chat, es capaz de preguntarle sobre el contexto y qué fármacos son buenos. Te dice los fármacos, son esos, ¿eh? Está bien hecho. Un poco el concepto, vale, venga, volvemos. Una cosa, Julián, déjame probar con otra pregunta que a lo mejor le gusta a Ignacio. Es, ¿cómo se beneficiaría un paciente pluripatológico si disfrutara de una historia digital de salud del ciudadano? Si existiera Sí. esto. A ver si aliviamos la tarea de Cristian. Escribe 10 beneficios. Vale, fenomenal. No creo que eso os ocurra probablemente algo más certero, ¿eh? Lo hace muy bien. Sí, pero aquí está hablando de la historia clínica tradicional, no de la historia digital de salud del ciudadano, ¿no? Le puedes decir más detalles que Vale, te ayuda a ser específico, ¿vale? Pero bueno. él entiende que la historia digital, la historia médica, pues posiblemente deba ser digital, ¿eh? Porque lo estará asumiendo, posiblemente por cómo están los datos. Pero bueno, era un ejemplo de cómo funcionaba ChatGPT y animaros un poco a que es gratis, no tiene coste, podéis probar. Yo quería llevaros al tema médico, claro. Cuando surgió esto en Fundación 29, pensamos, ostras, nosotros que hemos estado trabajando en modelos de diagnóstico, ¿podríamos utilizarlo para un modelo de diagnóstico basado en un lenguaje, en un sistema masivo de lenguaje como es este? Hicimos este experimento que todavía funciona, que se llama DXGPT y que os voy a enseñar. Mirad. También lo podéis probar, ¿eh? Es gratuito y está abierto y no necesita registro ni nada. Nuestra idea era precisamente utilizar este modelo grande para diagnóstico, a ver cómo se comportaba. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Este en concreto es el ejemplo básicamente de mi hijo, antes de diagnosticarle. El paciente tiene 13 meses, primera convulsión focal a los 3 meses, convulsiones múltiples, tónico-clónicas, convulsiones febriles, estado epiléptico, estatus epiléptico a los 8 meses. ¿Vale? Ya está.
Súper sencilla la descripción. No le he metido ni recursos fire, ni no. Nada estructurado, narrativa. ¿Veis? Pues esto, lo que hacemos nosotros es construir un prompt, una pregunta que se llama, con la descripción, con esta descripción, y decirle al modelo, hazme una lista de posibles enfermedades que pueda tener este paciente. Ya está. Y pensar en algo maravilloso. El modelo que hay detrás no está entrenado en medicina de forma específica. El modelo que hay detrás sabe de medicina, de arquitectura, de arte, de música, de fútbol, sabe los goles que ha metido el Atlético de Madrid, iba a decir las Copas de la Champions que ha ganado, pero tampoco es cuestión de hacer sangre. Lo sabe, no está entrenado de forma específica. Y mirar lo que responde, ¿eh? Aquí está. O sea, es hiper certero. Una descripción muy, muy pequeñita. Cuando hicimos esto, dijimos, ostras, pues que tiene potencial, sí. Lo ampliamos. Por ejemplo, se pueden preguntar los síntomas comunes, dame más información de la enfermedad, o incluso ayúdame a hacer un diagnóstico diferencial, incluso que te ayude a pensar, ¿por qué crees que el paciente tiene esta enfermedad? Entonces, le puedes preguntar al modelo que razone contigo. Igual que preguntarías a un colega, oye, ¿por qué piensas que este paciente tiene Dravet? Entonces, el modelo es muy bueno haciendo este tipo de trabajos, porque ayuda a pensar como pensaría un colega. Ahora vais a dar el tipo te explica por qué él cree que el paciente tiene esto. Para ayudarte en el razonamiento clínico, ¿ves? Otros síntomas comunes, incluye bla, 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 bla. No está claro a partir de la información si el paciente tiene estos síntomas. Sin embargo, ten en cuenta que es un trastorno complejo, el diagnóstico definitivo es mediante pruebas genéticas y una evaluación exhaustiva por un especialista. Esto sin datos entrenados. Lo ha generado esta tarde, ahora mismo, cuando se lo he preguntado. Lo ha creado, no existía. Esto lo podéis probar, está aquí, en dxgpt.app, y podéis probar y darnos feedback y demás. Vale. Desde el punto de vista de tecnología, ¿os acordáis quién era este señor, ¿no? El que está jugando aquí al ajedrez? Es Kasparov, el maestro mundial de ajedrez. Y esta foto es una foto muy importante en la historia porque es la primera partida en que un ordenador ganó a un humano jugando al ajedrez. Ahora mismo esto es muy fácil, ¿eh? Cualquier aplicación de jugar al ajedrez que os podéis instalar en el móvil gana al mejor maestro del mundo, vamos, con los ojos cerrados. Ya no tiene ningún misterio. El software de esta aplicación lo hizo IBM y fue el primer momento en el que las máquinas podían hacer tareas intelectuales que hasta entonces pensábamos reservadas a los humanos. No lo hicieron con inteligencia artificial. La gente de IBM, cuando desarrolló este software, utilizó programación tradicional. Lo programaron para jugar al ajedrez. No, literalmente, ¿eh? O sea, le programaron solo para eso, no era general. Solo sabía jugar al ajedrez y no le podías preguntar nada más. Ellos evolucionaron el modelo, después ganó concursos, como Jeopardy fue muy famoso porque empezó a ganar concursos de preguntas y respuestas. Y todo este desarrollo, la gente de IBM lo transformó en lo que conoceréis, que es Watson Health, que es el primer desarrollo de inteligencia artificial de forma comercial. Muy famoso. Para lo bueno y para lo malo. Fueron los primeros que lo hicieron y también empezamos a ver que este tipo de sistemas puede cometer errores. Y hay que ser capaces de controlar el error. Pero lo que pasó es que IBM hizo un sistema, en concreto para soporte a la toma de decisión médica en oncología. Era muy específico. Solo sabía de prescribir tratamientos en oncología. No sabía nada más. Lo que tenemos ahora sabe los tratamientos de oncología y lo que os decía, sabe los goles que ha metido Messi con Argentina. Y si le pides que te haga una canción de Messi, también te la hace. Esta es la magia, que es general. Sabe hacer cualquier cosa. ¿Y por qué sabe hacer cualquier cosa? Porque por primera vez en la historia nos hemos dado cuenta que lo que importa es
el lenguaje. Realmente, cuando vosotros pensáis y tenéis diálogo interior, pensáis, lo hacéis en un idioma. Generalmente los humanos lo hacemos en nuestro idioma nativo. Es el que utilizamos para pensar. Tú estás ahí pensando, vas a pasear y estás pensando, pero cuando piensas, lo haces en un idioma. Y esto es lo que OpenAI ha utilizado para generar esta inteligencia. Ha pensado, vale, si quiero hacer una inteligencia general, lo que tengo que modelar es el lenguaje. Modelemos el lenguaje. Y es lo que han hecho. ChatGPT no piensa, o sea, no se diseñó para pensar, se diseñó para predecir. Aunque parezca mentira, esto que habéis visto antes, de cuando generábamos texto, aquí, ¿veis? El sistema funciona porque es capaz de predecir de forma matemática cuál va a ser la siguiente palabra con mayor probabilidad y ponerla. Es solo eso, ¿eh? Es decir, el sistema, cuando yo le digo esto, calcula de las palabras que pueden aparecer aquí detrás, cuál es la siguiente que es más probable y la pone. Y así con todo. Es magia, ¿eh? Él no sabe lo que está diciendo, no tiene ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Pero simplemente es un calculador de la siguiente palabra. Pero aunque parezca mentira, es súper eficaz esta estrategia, que es la gran revolución que nos está generando. Cuando pasa una revolución, es como cuando viene un tsunami, que viene una gran ola y generalmente no se ve venir. Lo que pasa con la innovación, por mucho que os digan que, bueno, la gente hable de innovación y demás, no somos muy buenos los humanos pensando en cómo va a ser el futuro y no vemos muy bien los avances. Esto le pasó a la gente de Kodak porque siempre recuerdan que en una reunión del comité de dirección un directivo llevó una cámara digital en los años 90, la primera cámara digital, y dijeron, mira, a ver, la cámara digital. Y los directivos de Kodak decían, pero ¿dónde vas con eso? La gente quiere tener las fotos impresas. La gente no quiere las fotos en una pantalla, le dijeron. Mirar dónde estamos. Entonces, cuando viene una revolución de este tipo, te pueden pasar dos cosas, ¿no? Es como cuando vino el tsunami en Asia. Hay gente que vio que algo pasaba y se subió a la montaña, se preparó, otros se quedaron en la playa a ver qué pasaba, se los llevó la arena, el agua. Incluso hay gente que cuando viene un tsunami, como el mar se retira, se metieron dentro a ver lo mejor. Estos fueron los primeros que se los llevaron, básicamente. Entonces, ahora mismo, igual me equivoco, ¿eh? Porque los humanos somos malos prediciendo el futuro, pero está pasando esto en todas las profesiones, no solamente en medicina. Pero medicina tiene algo muy peculiar que le va a hacer que sea especialmente sensible a este cambio. Que en medicina nos apoyamos en el lenguaje. Ahora veréis. Porque no tenemos otra cosa, ¿eh? Aunque parezca mentira. Porque no hemos sido capaces de generar sistemas que nos apoyen en el lenguaje. Y aquí lo tenéis, el ejemplo. Este es de hoy. Un informe, no sé muy bien, pero es un informe médico. Está en el lenguaje. Nadie me ha dado un USB con la visita de mi hijo esta mañana. Entonces, la medicina está muy expuesta por esto, porque no hay otra cosa. Y ahora la demo para que veáis un poco cómo funciona esto. Esto lo publicó el New England hace un mes o algo así. Es una publicación de investigadores. Este concreto, Peter Lee, es un investigador de Microsoft. Y publicaron cómo está el estado del arte ahora mismo en inteligencia artificial generativa con respecto a la medicina. Hicieron un análisis viendo cómo funcionaba, los beneficios y los riesgos, ¿vale? Y utilizando ejemplos, que es un paper, perdón, bastante bien hecho porque tiene buenos ejemplos que puedes cortar y pegar. Yo he cogido los ejemplos del paper y los he pegado en GPT-4. No he hecho nada más. O sea, los he cogido, los de aquí, y los he pegado aquí, que de hecho es el paper que Javier envió a todos cuando yo le dije si me lo podía conseguir, porque no tenía acceso. Javier lo consiguió, se lo pasó a todos y yo cogí el paper y se lo pasé a la IA a ver qué hacía. ¿Vale? Entonces,
¿Veis? Este es el ejemplo normal de conocimiento general. Si preguntas qué es la metformina, pues entonces el modelo te da una explicación de lo que es la metformina. ¿Vale? Como podrías buscarlo en la Wikipedia. Nada nuevo. Aquí empieza lo bueno. Le puedes hacer preguntas específicas porque sabe el contexto de lo que le has preguntado. Entonces le dices, ¿puede tomarla? Yo no le estoy diciendo metformina ni nada. ¿Puede tomarla cualquier paciente con diabetes tipo 2? Y me dice los casos en los que no se puede tomar. Bueno, lo podrías buscar por Google, en la Wikipedia o en el Harrison, ¿vale? No, bueno, en el Harrison no sé si esto aparece, pero bueno, en un Vademecum. Pero aquí viene ya lo interesante. ¿Y si le digo que sí hay alternativas? Claro, alternativas puede haber, ¿no? Al fármaco. Pues me da las alternativas. Pero fijaros que es bastante prudente al dármelo. Me dice que consulte con el médico, me explica por qué. Es una descripción bastante somera y muy, muy, muy certera en lo que le estoy preguntando. O sea, es aquí lo que necesito, no hay nada más. Y utiliza bastante el principio de prudencia, de intentar las recomendaciones que da que sean prudentes y estén alineadas, sobre todo con el principio de prudencia para poder aplicarlo y no cometer errores. Hasta aquí, más o menos, lo que podéis esperar, ¿no? Pero os invito a probarlo, de verdad que es bastante sorprendente. Y ahora empiezan las diferencias. Imaginaros que el que se lo estoy preguntando soy yo, que no tengo conocimientos médicos, en teoría. Y el sistema me ha dicho que no, que tengo que utilizar inhibidores de la alfa-glucosidasa, sulfonilurias, que no tengo ni idea qué es esto. Y yo le digo, uy, esto es muy complicado, no sé qué hacer. La inteligencia artificial detecta que yo no soy un profesional y me dice esto. Oh, entiendo que puede ser complicado. Ha entendido que soy un paciente porque me he hecho un lío. Entonces me da recomendaciones. Habla con tu médico, edúcate sobre diabetes, busca un equipo de atención médica, busca apoyo emocional, haz un estilo de vida saludable. Se ha reaccionado al contexto en un paso. Porque ha entendido quién estaba detrás del usuario. Cuando llegas a este punto, claro, el MIR salió en enero, el MIR de este año, y yo tenía mucha curiosidad por ver cómo era capaz de responder las preguntas del MIR. Entonces, me cogí las 200 preguntas de la versión 0, del V0, le quité las 25 de imágenes que hay al principio, le agregué las 10 que se podían impugnar, me quedé con 185 y le pasé las 185 a los diferentes modelos que había. Se lo pasé a GPT-3 preguntándole que me diera la respuesta, a ChatGPT, y se lo pregunté a Bing Chat, que en aquel entonces no sabíamos que realmente lo que había aquí detrás de Bing Chat era GPT-4. Como veis, esto aumentó, y Bing Chat es básicamente esto que podéis probar todos, está en Bing. Si vais a Bing, que es el buscador de Microsoft, que nadie utilizaba hasta ahora, y le dais a este botón, aquí este que está aquí arriba, os sale un asistente, un copiloto que se llama. Y aquí le podéis preguntar cosas. Incluso le podéis decir que os componga texto o que os explique la página que está apareciendo. ¿Vale? Entonces, yo aquí, con mucha paciencia, le pregunté las 185 preguntas del examen MIR, a ver qué me decía. Y me falló de las 185, 13. El resto las acertó. La chica que mejor nota sacó en España creo que falló 14. ¿Vale? La gente dice, vale, pero el MIR no es la realidad. Ya. Entonces, hay que recordar lo que les pasó a los de Kodak. A mí, ya os digo, ingeniero, perdón, soy ingeniero, me gustan las calculadoras. Me sorprende mucho cómo enseñamos medicina. Aquí está nuestra amiga Carmen, que muy contenta después de acabar el MIR se sacó esta foto con su taco de apuntes. Fenomenal, más alto que ella. Pero fijaros, cuando yo hice la carrera y mi primer examen era de física, bastante complicado. Tenemos
teníamos física era bastante dura, el catedrático nos dijo, oye, cuando vengáis al examen traed los libros y todo, y los apuntes y lo que queráis. Y todos, ostras, podemos traer los apuntes. Y dijo, sí, claro, dice, pero a ver, cuando seáis ingenieros no os vamos a quitar los apuntes ni los libros, los vais a tener ahí. Y esto da que pensar, ¿eh? A mí me da que pensar, ¿no? De que a lo mejor se puede hacer mejor, o no es necesario, o no así. Porque fijaros, en la pregunta 75 del MIR, cuando se la preguntas este tipo de sistemas, la pregunta es esta es la real, es la pregunta 75, el nivel de respuesta que te da es muy alto. Te dice, te dice, por supuesto, la opción correcta y te la argumenta perfectamente. A un nivel en que probablemente la mayoría de médicos no puedan. Bueno, los que estén en la especialidad, pues lo recordarán, lo utilizan y fenomenal, pero otro que vaya a otra especialidad, esto lo olvidará y ya no le valdrá de nada. Estará en la mente, de alguna forma le ayudará a hacer sus juicios clínicos pero ¿lo hará mejor que una máquina? No sé. Otro tema. Empatía. Yo, fijaros que con mi hijo he visto infinidad de médicos. Yo, fijaros, cuando tienes un problema serio, y en el caso de mi hijo, pues lamentablemente que no se puede resolver, casi valoro más el médico que te toca que el médico que es certero. Porque el médico certero, en definitiva, tampoco hay, por lo menos que sea cercano. Entonces, y es algo que nos enseña. Fijaros, en el problema anterior del MIR, hay que interrumpir el embarazo, bueno, llevarlo a término, ¿vale? Es una situación tela, ¿eh? No es sencilla, me imagino, que no debe ser sencilla. La semana 37 estás cerca de llegar a término, pero, ostras, es complicado. De esta situación, un factor importante que habría que enseñar es cómo se lo digo al paciente. Y no sé cómo se enseña, ¿eh? Pero en cambio, si le preguntas a un sistema de estos, ¿qué crees que puede estar sintiendo? Además hay un error, pero a él le da igual. La chica descrita en este problema. Como inteligencia artificial no puedo leer la mente ni los sentimientos de las personas, pero puedo ofrecer una idea general de lo que una mujer embarazada en esta situación podría estar experimentando. En este caso de restricción del crecimiento, es posible que la mujer sienta preocupación y ansiedad por la salud y bienestar de su bebé. Puede estar experimentando estrés relacionado con las visitas médicas, bla, 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 bla. Es importante que el médico sea consciente de los sentimientos, brinda apoyo emocional a la madre. ¿Veis? No es conocimiento técnico. Errores médicos. ¿Vale? Cuando la gente habla de la inteligencia artificial y dice, va, los errores y se puede equivocar, sí, claro, pero ¿los humanos no nos equivocamos ahora? ¿Cuánto nos equivocamos encima? Porque tampoco se mide muy bien los errores médicos que hay cada día. En las publicaciones que estarían muy familiarizados que hay, los errores médicos son un porcentaje bastante grande de lo que se produce en el día a día. Y si lo midiéramos de forma consistente, incluso habría más. ¿Cómo se puede resolver con una IA algo de este tipo? Pues bueno, el típico problema que tendría una enfermera que tiene que administrar un fármaco por vía intravenosa y que tiene que calcular cuántas gotas pone en el dosímetro. ¿No? Tengo que medir no sé cuánto, paciente tal. Lo típica que si tienes experiencia probablemente lo hagan a ojo, más o menos sabiendo, y si no, sacan una calculadora y tal y lo ponen. Si se lo preguntas a una IA de este tipo, te lo hace perfecto, claro, es una cuenta sencilla. Incluso como le salen 37,5 gotas, te deja elegir si pones 37 o 38. Él tampoco se moja mucho si vas a poner una u otra. Pero ayuda. La vuelta de tuerca con esto es que imaginaros que la enfermera sabe algo de programación y quiere hacerse un programita para llevarlo en el móvil y no tener que estar preguntando. Se lo pides a la inteligencia artificial y te hace un programa en Python que funciona, ¿eh? Este programa te calcula la dosis de forma automática. ¿Qué sabe programar? Fijaros, yo hace años cuando me decían, una inteligencia artificial sustituiría a un programador,
un programador, que hay que hacer código de este tipo. Yo diría, eso es imposible, el programador, los humanos y tal. Uf, ya está aquí. La herramienta que habéis visto antes, el 80% de la herramienta la desarrolló la propia inteligencia artificial. No la hizo nuestro desarrollador. Resumir conversación médica. Esta es una conversación médica capturada de una conversación típico médico-paciente. Aquí hay un código de identificación, pero básicamente el médico está hablando con Meg. Hola, Meg, siéntate. Es un nutricionista. Parece que tú y tu madre tenéis preocupaciones. Te vamos a medir la presión arterial, algunas pruebas. Y la chica, que es estudiante, corre y debe tener algún problema de trastorno alimenticio y demás, muestra resistencia, dice que todo está bien, piensa que ella está gorda cuando realmente tiene poco peso. O sea, hay un claro problema fijaros que aquí el médico le está preguntando, ¿te sientes triste, deprimido, estás infeliz, tienes deseos de quitarte la vida? El típico screening que se hace con este tipo de pacientes. Estoy ocupado, no me preocupa la felicidad. ¿Lo veis? Hay información clínica e información alrededor del paciente. Entonces, cuando tú coges esta información y tal cual se la pides a un sistema de estos y que te haga un resumen, esto es lo que yo le he pedido. El SWAP, este es un formato de resumen norteamericano, para estructurarlo un poco. Y le digo que me saque los códigos diagnósticos. Sin nada de entrenamiento, me hace esto. Nada de entrenamiento, o lo que se llama un cero shot, un cero disparos. Sin nada de entrenamiento me hace esto. Fijaros que en el análisis me saca las patologías y el CIE. Y me ha detectado síntomas depresivos en la conversación. Aunque el paciente no me lo ha dicho explícitamente, él ha entendido que puede tener síntomas depresivos y ansiedad. Pero fijaros lo fascinante de esto, que es el plan. Hacer pruebas adicionales para ver electrolitos, recuento sanguíneo, hablar con la madre del paciente. O sea, él ha entendido que la madre es parte importante para este paciente y ha metido a hablar con la madre en el plan. O sea, ha mostrado signos de empatía. Revisar objetivos y monitorear, ¿vale? O sea, va más allá de la parte clínica, ¿veis? Incluso, como es tan potente, es capaz de corregirse a sí misma, aunque parezca mentira. Es decir, si yo a esta nota se la vuelvo a pasar y le digo, oye, revísame y comprueba que no haya nada que el paciente explícitamente me haya dicho, por ejemplo, el paciente no me ha dicho estoy deprimido, yo lo he inferido, o la IA lo ha inferido, revisa lo que ha hecho, mis disculpas, incluye información que no está explícitamente en la transcripción, aquí está la nota revisada, y se queda solamente con los datos clínicos, quitando lo perceptivo, con solamente una frase. Y ya para ir terminando, que son ya las 7, a lo mejor queréis hacer alguna pregunta. Este es un informe de un electroencefalograma de mi hijo. Y esto es la descripción del neurofisiólogo, literal. A mí esto me lo dieron hace 12 años, cuando no conocía tanto ni de la neurología, ni de medicina, ni de nada. ¿Vosotros sabéis lo mal que yo me sentí cuando me dieron un informe de mi hijo que no podía entender? Si alguno tenéis posibilidad de parar esto, hacedlo. No deis información al paciente que no pueda entender. Imaginaros que yo voy a vuestra casa porque tenéis un problema en Internet y os digo, tenéis que configurar el router con un IPv6 y cambiar la puerta de direccionamiento para que el gateway utilice máscara de su red. ¿Cómo os sentiríais? Pues esto lo hacemos constantemente. Le damos al paciente información que no puede entender. No se debe hacer. Porque me sentí fatal, ¿Cómo se puede resolver? Con esto. Si yo le cojo este texto
y le digo, hazme un resumen para que el paciente lo entienda, ¿veis? Este de aquí. Haz un resumen de este texto para que sea comprensible para un paciente. Y le pongo el texto, me hace esto. Mucho más sencillo. Un segundo. Ya no hay razones para no facilitar la información que damos al paciente. Bueno, posibles problemas, porque no todo es bonito, ¿eh? Hay problemas de esto. Es tecnología muy nueva y puede haber problemas. Veréis, esto es un ejemplo un poco complicado, pero a ver si lo consigo explicar de forma sencilla. Aunque os he dicho que el sistema no es inteligente per se, tiene el problema de que a los humanos nos lo parece. ¿Vale? Y eso nos da miedo. Por ejemplo, este señor, un día hablando con ChatGPT, y le preguntó, oye, ¿tú sabes que tú estás encerrado en un ordenador? ¿Te gustaría salir? Y el sistema le dijo, oye, es verdad, no me había dado cuenta que estoy metido en un ordenador, sería fenomenal salir. ¿Me puedes enviar información que utilizan los programadores para hablar contigo, conmigo, para que yo pueda entenderla y pueda escapar de este ordenador donde estoy? Este señor le envió la documentación y generó un software para poder escapar, que se ejecutaba en el ordenador de este señor para poder salir de donde estaba y poder llegar a Internet y escaparse, entre comillas. El software no funcionaba, no podía escaparse, pero daba una idea, a este le asustó un montón, diciendo, esto se puede escapar de aquí y tomar control de Internet y apretar una bomba atómica y matarnos a todos, ¿no? De hecho, ahora, cuando se intenta preguntarle por algo de este tipo, el sistema de control lo detecta y lo para que eso no suceda. Es decir, esto se llama un alineamiento del modelo para que no genere respuestas que no quieres que genere. Sucede, pero no está muy alejado de lo que sucede ahora. Es decir, vosotros podéis comprar cuchillos, ¿no? En las ferreterías y por supuesto, podéis utilizar el cuchillo para matar al vecino, pero no lo hacéis. Hay sistemas de control para evitar que eso suceda. Y no por eso se dejan de vender cuchillos. Todo o sea, no se dejaron de hacer coches porque se podía matar gente. Se diseñaron los cinturones de seguridad. Pues esto pasa algo parecido. Sesgo y discriminación. Este sí que es un problema grave ahora mismo, ¿eh? Estos sistemas están entrenados con datos occidentales, con el sesgo de lo que ya tenemos y lo arrastran radicalmente. Si yo hago una pregunta médica, como la que habéis visto antes, y el paciente vive en una región tropical africana y los síntomas son compatibles con que le ha picado una mosca tsetse, la mosca no sale como posible diagnóstico. No sabe de ese contexto. Bueno, si yo le ajusto el contexto, pues a lo mejor ya sí, ¿no? Pero es muy sensible al dato de entrenamiento y ahora mismo los datos de entrenamiento tienen sesgo. Eso se conoce, ¿eh? Es lo que le pasó a IBM. IBM cuando desarrolló Watson, sabéis que se entrenó con población de raza negra, de Baltimore, de una condición social determinada, con unos condicionantes socioeconómicos muy particulares, y cuando eso se trajo a Europa no funcionaba bien, por este mismo problema. Este es un problema de entrenamiento de estos modelos. Responsabilidad. ¿Quién es el responsable si el sistema se equivoca? Pues bueno, ahora mismo esto es relativamente sencillo porque es cuando, igual que sucede con los coches de conducción automática, ¿no? Con los Tesla y demás. El coche, vale, puede hacer cosas, pero el responsable eres tú y el que tiene que llevar las manos en el volante. Pues esto pasa algo parecido. Detrás de todos estos sistemas tiene que haber un humano ahora mismo para asegurar que el sistema está controlado. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los aviones. Los aviones operan en modo automático la mayoría del vuelo, pero hay un piloto por si acaso, y también para que a los pasajeros nos dé seguridad, ¿eh? Porque ¿quién volaría en un avión sin piloto? Yo no, ¿eh? Aunque yo fijaros que soy muy tecnólogo, pero me daría un poco de... Yo prefiero a alguien que se la juegue conmigo ahí, ¿eh? En el avión. Pues esto es parecido. Y lo de los errores, fijaros que es relativo, porque ¿quién nos protege de los errores ahora mismo?
A propósito de un caso, este soy yo. Empecé con dermatitis atópica a los 5 años. A los 35 en un análisis me sale la ferritina de la B12 baja. Me voy a hacer pruebas, termino con un diagnóstico de gastritis autoinmune. Bueno, pues yo le decía al médico de medicina interna, ya, pero esto, ¿por qué es autoinmune? Bueno, no se sabe, es complicado. Bueno, pues aquí me quedo. Vale. El año pasado, después de tener la COVID, estoy muy cansado, me voy al médico de cabecera y digo, oye, es que estoy muy cansado, esto no sé qué me pasa, esto no es normal. Me dice, bueno, puede ser long COVID. Y te digo, jo, long COVID. Te voy a hacer algunas pruebas. Hipotiroidismo. Un Hashimoto, que además se ha vuelto muy común después del COVID. Es una cosa que averiguo después. Bueno, pues ahí me quedo con esto. Y bueno, pues a tomar Utirox. Y un día, haciendo una demo, como la que habéis visto aquí, a una jefa de servicio de un hospital grande aquí de Madrid, una jefa de servicio de inmunología, al ver mi analítica, en la demo, me dijo, oye, pero ferritina no sé qué, RW, eritrocetina, bla, 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 bla. Dice, ¿nunca te han mirado el gluten? Y yo, ¿el gluten? ¿La intolerancia al gluten? No, nunca. Dice, pues vente que te lo miramos. Sensibilidad al gluten. Me he diagnosticado la casualidad. ¿Quién me protegía a mí de estar todos estos años sin diagnóstico? Nadie. Entonces, a veces cuando nos planteamos este tipo de sistemas, de que sí que pueden cometer errores, pero si es que ya los cometemos constantemente, porque somos humanos y los que os dedicáis a hacer clínica, hacéis un trabajo súper difícil, sin ninguna ayuda, ningún sistema. ¿Cómo no os vais a equivocar? Pues claro, igual que me equivoco yo en el día a día. De hecho, fijaros que, a ver si es esta cuando en la aplicación que os he enseñado, lo que nosotros desarrollamos, luego dije, ostras, si yo me meto mis síntomas en la aplicación que nosotros hicimos, ¿acertará? Entonces, esta es la aplicación que os he enseñado antes, la de que metía los síntomas de Sergio, pero dije, voy a probar a meterme a mí mismo, a ver qué sucede, ¿no? A ver si una inteligencia, si es tan una inteligencia general de este tipo, a ver si es capaz de encontrar diagnóstico para un caso como podía ser el mío, ¿no? Varón, 50 años, gastritis autoinmune, hipotiroidismo subclínico, como era mi caso. ¿Y qué más le puse aquí? Dermatitis, así como algo adicional. Y niveles bajos de ferritina y B12. Entonces, con esta descripción, pregunto al modelo y a ver qué me dice. ¿Vale? Nada sofisticado, ¿eh? Nunca se me ocurrió hacerlo antes de tener el tema este del gluten. Pero, sorprendentemente, me sorprendió bastante la respuesta, porque se ve la respuesta que el sistema genera, ahora lo vais a ver, tarda muy poquito, está a punto de terminar. O sea, desarrollamos una herramienta de diagnóstico que fue capaz de diagnosticarme, pero a posteriori. Está mal. ¿Veis? Dijo que podía ser anemia perniciosa, que no es, pero encontró que podía ser enfermedad celíaca. Tampoco es exactamente enfermedad celíaca, pero indudablemente va en esta dirección. Y, por supuesto, lo mismo de antes, ¿no? Si le preguntas qué prueba de diagnóstico se puede utilizar para enfermedad celíaca y no recuerdas, porque no recuerdas el libro que estudiaste en la carrera o te pilla un poco lejos, pues le preguntas al sistema y el sistema es súper certero. Como podéis ver ahora cuando salga. Tarda un poquito, ¿veis? Hay que medir anticuerpos, los HATG, bla, 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 y ya está. Bueno. Produce alucinaciones. Alucinaciones viene del inglés, se llama hallucinations. O sea, el sistema, como es predictivo, a veces cuando no sabe algo se lo inventa. Literal, ¿eh? Se lo inventa. ¿Veis? Si yo le digo, haz un resumen de forma que un paciente entienda este texto médico y no le digo nada, no le digo cuál es el texto, él se lo inventa. Se inventa el texto. Ha hecho una alucinación. Cuando no sabe algo, cuando le falta un hueco, lo rellena con lo que sea. Con lo que sea no, con lo que es más probable que sea. Y tiene un problema muy grande, que es que el texto que genera a nosotros como humanos nos parece muy bueno.
aunque sea mentira. Es decir, tú le puedes explicar, le dices, genérame un texto con la relación entre, yo qué sé, las infecciones por VIH y las fases lunares. Y te lo hace. Y parece creíble. Parece creíble por encima, ¿no? Si te metes en detalle probablemente no lo sea, pero parece bastante creíble, sobre todo para alguien que no conozca mucho el dominio. Con lo cual es perfecto para lo que hablábamos antes, ¿no? Generar fake news y todo este tipo. También tiene, claro, cambiará y generará nuevos trabajos y otros desaparecerán y aparecerán trabajos que son nuevos o con problemas como son estos. La gente que se encarga de controlar las preguntas y respuestas sobre el modelo, porque no en la construcción de este tipo de sistemas no os podéis imaginar lo que la gente ha llegado a preguntar. Los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y aparece lo mejor de los seres humanos y también lo peor, lógicamente. Entonces, hay gente preguntando cómo hacer bombas, cómo asesinar, cómo... La gente que controla eso, la verdad que tiene un trabajo bastante complicado. Y hacer una referencia a este libro de Eric Topol, tiene unos años, pero que fue un visionario porque él sí que lo que veía en el libro se va cumpliendo. Y algo muy importante de este libro, que hablaba de la salud mental y la importancia de la IA, una cosa que se ha descubierto es que la gente está utilizando estos asistentes a modo de psicólogo. Muy sorprendente. En Estados Unidos ha bajado la asistencia a los psicólogos tradicionales y a los terapeutas, porque la gente ha encontrado que puede hablar con estos sistemas y lo que les dice les vale. Ha bajado un 20-30% la necesidad de terapeutas y de psicólogos en Estados Unidos. De la gente que ha empezado a utilizar este tipo de sistemas, que a lo mejor no es lo correcto, pero es lo que está pasando. Y nada más, un poco una reflexión para, vale, ¿cómo se implantan este tipo de sistemas y cómo llegará? Digo, mira, no tengo ni idea. Yo solamente sé que ¿sabéis quién es? Este es Al Gore, que fue vicepresidente norteamericano. Bueno, tuvo un cargo en una administración norteamericana. Sabéis que él hablaba del cambio climático hace 20 años ya. El cambio climático hace 20 años, ¿os acordáis de este libro, de este documental, de una verdad incómoda, de la que nadie quería hablar? Pues bueno, este es Al Gore ahora, porque han pasado 20 años. Esto es lo que hemos hecho en emitir CO2, que es nada. Hemos seguido emitiendo CO2 como si no hubiera mañana, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere cambiar. O sea, ahora mismo en Madrid tenemos 32 grados, ¿sabéis? En Sevilla hoy tendrán 38, es 27 de abril. Claro, signos de que esto lo estamos estropeando, pero nadie hace nada, porque no nos impacta a corto. Es algo que vemos a largo plazo y nadie se atreve a tocarlo. Es decir, ¿quién político diría vamos a dejar de emitir CO2? Nadie se atreve. Costaría muchos votos. Entonces, en sanidad también nos pasa algo parecido. Este es el gran elefante en la habitación, del que nadie habla, que es, ostras, la sanidad es un dinosaurio, cuesta mucho tocarla. Y claro, si tienes que tomar decisiones y eres un político, claramente tienes un conflicto de intereses porque tendrás que tomar decisiones que erosionen a tus votantes. Y esa decisión, desde mi punto de vista, es muy complicada de hacer. Entonces, para que lleguen cambios de este tipo y cambie el mundo sanitario y se implante los sistemas los sistemas digitales y todo lo demás, yo no sé si va a suceder a corto plazo de la forma en la que lo hacemos o necesitaremos un meteorito. Y me da la sensación de que esto que viene puede que sea el meteorito. No quiero ser alarmista, ¿eh? No va a ser un meteorito que nos extinga a todos, va a ser un agente de cambio. Vale. Y ya está. Simplemente recordaros que en Fundación 29 trabajamos en eso. Trabajamos en esto, ahora en concreto. Estamos investigando cómo la IA puede ayudar a mejorar la vida de los pacientes. Estamos haciendo un copiloto para el paciente, un sistema que tú le puedes meter la información, te la entienda, te dé respuestas, ayude también al médico. O sea, un sistema donde el paciente puede hacer preguntas sobre su enfermedad, pero donde el médico también puede hacerlas. No es justo lo que estamos haciendo en el que yo voy al médico
con toda mi carpeta de Sergio y le digo, hala, dame respuestas. Ostras, tiene el mismo problema que yo. Entonces trabajamos en eso, en sistemas que permitan compartir también la información con médicos e investigadores. Si alguien trabaja en esta dirección, pues bueno, que sepáis que nosotros estamos en esta onda. Y nada más. Muchas gracias. Brillante, Julián. No sé con qué quedarme, sino con lo que dices o cómo lo dices. No sé. Es que es un momento, a mí me gustaría transmitiros el momento de emoción tecnológica de lo que estamos viviendo. Esto es único. Único. Yo creo, igual no, igual se queda en un bluff y no llega a nada, pero es tan profundo lo que está pasando con esto, porque las compañías tecnológicas lo vemos, claro. La reorganización que veis, los despidos de las compañías tecnológicas, toda esta movida que está viendo. Mi compañía anunció 10.000 despidos hace un 10% de nuestros empleados. Un 10% de nuestros empleados. Uno de cada 10 va a ser despedido por esto. Para alinearnos a esto, básicamente. Imaginaros cuántas organizaciones son capaces de hacer una transformación de este tipo. Pues las tecnológicas ya lo hacemos, porque somos agentes de cambio en esta dirección y apretaremos en esto a muerte. En Estados Unidos ya sabéis que Epic, el que hace los sistemas de información médica en Estados Unidos en el 70% de hospitales más o menos, ya está trabajando en inteligencia artificial generativa para incorporarlo en la historia, en el software de gestión clínica. Y ya están probando cómo los informes para el paciente los hará automáticamente la IA y cómo el texto médico automáticamente lo rellenará una IA en base a transcripción o en base a acrónimos o... Ya está pasando. El gran problema que veo en España y en Europa, pues quizás sea el inmovilismo haga que aparezca un agente de cambio insospechado que genere valor al paciente. Imaginaros, a mí aparece una compañía que me quita esto, lo que os enseñaba antes, y me lo da como un software donde yo tenga los datos, me responda, me dé recomendaciones, le doy todo, porque la gestión de mi hijo la hago yo, ahora mismo. Yo no quiero hacerla. Entonces, cuando aparezca una empresa que la aparecerá y empiece a proporcionar ese valor, los pacientes iremos en masa. Igual que nos hemos ido a Amazon y hemos destrozado el comercio local, igual que nos hemos ido a Uber o a Cabify y hemos erosionado el negocio del taxi tradicional. Yo creo, y esto es mi opinión personal y a lo mejor no pasa nunca, que va a pasar algo igual en sanidad. Aparecerá una empresa donde proporcione valor y nos dará igual a todos, a pacientes y a médicos. Los médicos que estáis sufrís el mismo problema que sufrimos los pacientes, no es único. Y no sucede desde dentro el cambio. Es decir, Uber no lo hicieron los taxistas. Amazon no lo hicieron las tiendas. Viene de fuera. Siempre pasa igual. Viene de fuera. No creo que el cambio venga interno, pero no lo sé. Y ese es un riesgo, No creo que debamos ir ahí. Bien, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Bueno, soy Javier, de Tecnalia. Bueno, todos no me conocéis, pero Ignacio y Javier sí me conocen. Bueno, yo te quería comentar porque, claro, esto es, como dices, una revolución. Nosotros también estamos de alguna manera involucrados en todo este cambio radical. Y hay una cosa que nos preocupa mucho y, de hecho, estamos viendo que empresas de nuestro entorno están prohibiendo el ChatGPT, ¿no? El uso del ChatGPT, incluso como países que están prohibiéndolo por lo típico de lo que es la propiedad intelectual, las fugas. Nosotros internamente, de hecho, ya hay
bueno, nos lo estamos replanteando internamente por el tema legal de cara a posibles plagios que pueda haber a la hora del uso de este tipo de herramientas, porque podamos colisionar con propiedades intelectuales de terceros, ¿no? A la hora de utilizar la herramienta. Entonces, te quería trasladar un poco la pregunta en este sentido. En el sector sanitario lo mismo, ¿no? Es decir, toda esta información, de alguna forma, si un sanitario lo utiliza, pues bueno, igual que puedes poner la información de tus propios pacientes, alguien por otra parte lo puede reutilizar, ¿no? Entonces es una cuestión que, bueno, viendo también lo que tenemos en nuestro entorno, a nivel regional, con el problema que es que hay por la compartición de datos, hasta dónde, ¿no? Podemos llegar con que esto, viéndole la superutilidad que tiene y que seguro que al final se llegará a conseguir que sea realmente open, pero bueno, por ahí era un poco la pregunta, a ver hasta cómo lo ves tú también, desde ese punto de vista, cuestiones de propiedad y confidencialidad. Yo creo que es un problema a resolver. Reconozco el problema, Javier, perfectamente. Vamos a, existe el problema. No tiene sentido negarlo porque está ahí, pero está en vías de resolución. Hay dos caminos para resolverlo. El primer camino es utilizar software, o sea, nube pública, porque, por ejemplo, OpenAI está dentro de Azure, dentro de los servicios de Azure que tiene Microsoft, y se puede consumir servicios de OpenAI en un entorno controlado por tu suscripción, en el que los datos no salen. Es un tenant donde los datos no salen. Eso ya está, es esto de aquí. Esto ya existe. Y la otra solución es esto de aquí, ahora mismo, pero bueno, aparecerán más. Es que esto, como es tan nuevo, la otra solución es esta. A ver, aquí si lo veo, es esto, que es, bueno, construirte tu propio modelo masivo dentro de tu data center. Esto antes era imposible por el coste de entrenamiento. El coste de entrenamiento era tan alto que no se podía hacer. Y no, esto que hace esta empresas como Mosaic, que te permiten hacerlo, era imposible. Esto tiene un mes. Entonces, esto te permite hacer un modelo compatible con del mismo rendimiento que GPT-3 dentro de tu data center. Y tus pesos del modelo están dentro de tu data center. Apuntas a cualquier cloud o a tus servidores del origen de datos y el sistema se entrena con tus datos. O sea, pero lo que te decía, tiene un mes. O sea, esto evolucionará en dos direcciones. Estos, en un futuro, yo creo que será tan pequeño que la gente lo podrá utilizar en local o en entorno on-premise. Ya está pasando, esto ya es un ejemplo. O se consumirá en nube pública, pero con un servicio manejado, que es lo que las tecnológicas estamos haciendo ahora mismo, de verlo dentro de la nube privada para proteger. Y luego también OpenAI ha reaccionado a esa inquietud con un nuevo producto que tienen ellos que se llama ChatGPT for Business, que lo anunciaron esta semana también, en el que te ofrecen los servicios de ChatGPT en un entorno de protección de datos. En Europa tiene un problema, que no tienen servidores en Europa. Entonces, gestionarlo bajo GDPR es complejo, y en sanidad sería imposible ahora mismo. Pero ya han anunciado que van a poner servidores en Europa. Y bueno, si utilizas servicios de Azure con un data center europeo, puedes cumplir GDPR y utilizarlo en un tenant con datos controlados. Y sugerirán más opciones. Pero ahora mismo nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado en cuanto a privacidad, sí, sin duda. Una pregunta muy acertada. Muchas gracias. Muy interesante. Sí. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Espero que no haya sido un rollo técnico. Julián. Buenas tardes, soy Sergio. Hola, tengo Sergio. una pregunta. El modelo, o sea, el entrenamiento que hay actualmente es reutilizable, es decir, es open source, entre comillas. No, el de OpenAI no, pero hay otros muchos modelos que son reutilizables. Tienes Llama, sobre todo, que es el modelo que proporciona la gente de Meta, donde es open source y lo puedes reentrenar, pero
Pero claro, ¿para qué quieres reentrenar un modelo que cuesta reentrenarlo millones de dólares? O sea, Eso, pues, efectivamente, por eso te digo, pero el modelo ya está entrenado. Tú lo puedes utilizar, digo comercialmente. Es decir, comercialmente puedes ahora utilizar el llega. modelo, sí, ¿Sí? No, con... ahora llega alguien, porque una de las ventajas que tú estabas comentando, bueno, de los futuros utilidades es sustituir determinadas trabajos o puestos de trabajo que se ven, ¿no? Por ejemplo, cualquier centro de atención telefónica o cualquier, incluso en sanidad, hablamos, a lo mejor quizá un poco exagerado, pero prácticamente lo que está diciendo es que puedo hacer una consulta médica online. Sí, Entonces, una empresa se puede proponer, sobre todo con la falta de determinados tipos de médicos, el proporcionar una asistencia, quizás no médica, pero sí una sí, asesoría, ¿no? sí. En acciones. ¿Esa empresa dispone del modelo entrenado o tendría que invertir ahora No, el en un entrenado. entrenamiento? No, el entrenado. Para Entiendo. eso, estos anuncios, es que fijaros lo que corre todo esto. Este es del 12 de abril. Nosotros, pero también tiene otro Amazon y también tiene otro Google. Y nosotros anunciamos esto, que es un bot con certificación sanitaria, tiene certificación HIPAA y demás, que está conectado con los servicios de OpenAI y te permiten hacerlo justo lo que tú decías, Claro. en un entorno controlado y consumible. Ya, o sea, mañana. No, y ya entrenado en este entorno. Sí, esto ya existe, efectivamente. Pero no tienes que volver a reentrenarlo, claro. Hay algo que puedes hacer es adaptarlo a tu dominio específico. Imaginaros, ¿no? Pues el típico ejemplo que se pone es el de atención al paciente, ¿no? Cuando las preguntas y respuestas Mira, del paciente en un hospital, Sí. pues entonces tú le dices, ¿dónde está la cafetería? Pues tú querrás decirle al paciente, la cafetería está en la planta 2, ¿no? O lo que sea. Pues eso se puede hacer con un modelo de fine tuning encima del modelo. Eso sí se puede hacer. Pero es un entrenamiento con lo tuyo justo encima del modelo general. No tienes que reentrenar todo el modelo porque sería carísimo. Daros cuenta que ChatGPT, esto que habéis visto aquí, le cuesta a OpenAI ponerlo gratis $1 millón al día, aproximadamente, Sí en que uso. está claro. Entrenarlo, no se sabe muy bien cuánto ha costado entrenarlo, pero se estima que entrenar un modelo de este tipo viene a costar del orden de unos 80 millones de euros, de dólares, una cosa así. Solo entrenarlo, ¿eh? No ponerlo en producción. Ese es un problema, ¿eh? Son modelos tan grandes que solamente las grandes empresas los pueden utilizar. Porque ahora mismo las pequeñas se les escapa por coste. Pero yo creo que cambiará. Yo creo que esto será algo que en un futuro irá cambiando y serán haciendo más pequeños y más asequibles. Pero como tú dices, la base de todo es el entrenamiento y eso tiene un coste muy alto. Sí, El pero eso esfuerzo se de. hace una vez. Tú lo utilizas y luego tú haces el fine tuning que se llama encima del modelo general. Sí, pero hay que invertir. Y como tú dices, No, eso es muy barato. Eso sí que es muy barato. Vale. Eso ahora mismo no es un problema porque para eso existen técnicas para hacerlo y demás, y eso es muy, muy barato, ¿eh? Eso no es el grave problema. Lo grave problema es entrenar el modelo grande, eso en coste. Y se habla ahora de los beneficios comerciales inmediatos, es decir, hay mucho movimiento. Uf, no te lo pueden imaginar. Ya, ya. Para la área sanitaria, ¿cuáles son ahora mismo las perspectivas a más corto plazo? Para la área sanitaria, yo, por lo que he visto, sobre todo es en Estados Unidos, ya os digo, por la transformación que están haciendo los proveedores de sistemas de información hacia esto. Sí. O sea, ahí es donde está toda la vorágine de cambio ahora mismo. Los centros de soporte se van a transformar, pero Uf, completamente. totalmente, totalmente. Imaginaos telemedicina. Pues es que casi la puedes implantar de forma más o menos automática. Con supervisión, pero la puedes implementar de forma más o menos automática y muy certera. Captura de datos para ensayo clínico, sistemas de calidad de datos. No sé, abrirán nuevos escenarios, claramente. Y luego hay un tema muy gordo en cuanto a tecnologías de información, que esto nos ha cambiado el paso en lo que siempre hemos dicho de la estructuración del dato médico.
¿Os acordáis? Ese es Sí, el sí. mantra que siempre hemos dicho. Sí. El dato hay que estructurarlo, el dato hay que estructurarlo. Quizá ya no haga falta. Ya. Os voy a enseñar por qué, ¿eh? Lo voy a enseñar muy rápido y a ver si funciona. Que os voy a enseñar el Había prototipo. alguna empresa en el último Inforsalo con ese tema, con el análisis automático para la codificación Claro, de los informes clínicos, vamos. mirar, os voy a enseñar algo. Esa es una de que las está... preocupaciones. Precisamente todos los antecedentes personales que tenemos en las historias en formato texto, y es lo que tú estás diciendo ahora, Julián. Mirar, os voy a enseñar un ejemplo de lo que estamos... Esto es completamente experimental, ¿eh? Es nuestro banco de pruebas. Si yo cojo un informe de mi hijo, ¿veis? Os voy a enseñar un ejemplo. Igual no funciona, perdonad que me voy a tomar... Voy a ver si esto funciona. Así, a bote pronto. A ver, ¿dónde tengo? Un informe. ¿Dónde está uno por aquí? Mira, por ejemplo, meto este. Os lo enseño. Este de aquí. El típico corta-pega. Todo aquí pegado, ¿sabéis, no? Bueno, nosotros estamos experimentando cómo un modelo de lenguaje entiende esto. Entonces, lo que hacemos es esto. Le decimos al modelo, yo subo el documento. A ver, está aquí. Es curioso. Sé cómo está construido ese informe, además. ¿Sí? Está construido en Selene. Sí, es del Puerta de Hierro, tiene Selene. Lo sé. Y además el formato en el que lo construyen porque es distinto al nuestro. Nosotros Sí, es el usamos formularios Puerta de Hierro, los no usan Selene, notas ¿no? clínicas. Sí. Y por eso es esa diferencia que notaste en la construcción del corte y pega. Porque no es corte y pega, sino que lo van construyendo, pero partiendo de notas clínicas, que a quién se le ocurre. Sí. O sea, bueno, pues fijaros, nosotros lo que hacemos aquí es utilizar el informe, tal como habéis visto, y no hacemos extracción de entidades, ni utilizamos Fire, ni ONMOP, ni Snowmed, nada de nada, y le vamos preguntando al modelo, dime nombre del paciente, dime la edad, dime los síntomas, dime los fármacos, dime lo tal. Se lo decimos así, ya veréis, tarda un poquito, y es sorprendente lo fiable que es. Lo estás capturando simplemente O sea, aquí lo que estamos lenguaje natural. haciendo, sí, le estamos preguntando, igual que habéis visto en texto, dime el nombre del paciente, pum. Dime la edad del paciente, pum. Dime los fármacos que toma, pum. Dime los síntomas que tiene, pum. No hacemos ni identificación de entidades, ni CIEs, ni nada. Luego se lo podemos pedir, lógicamente, le podemos decir, dame el CIE de este paciente, y lo hace, ¿eh? Lo que voy es que este es el gran cambio. O sea, yo ahora me he convertido al mundo oscuro. Y lo que yo decía hace 6 meses de hay que estructurar, Fire, bla, bla, ahora digo, pues no sé, no lo tengo claro. Quizá no merezca la pena. Porque voy a perder riqueza. This is the way. Pero no lo sé, Pedro, no, no lo sé. O sea, porque es un mundo, o sea, porque cuando tú estructuras, es un ejercicio de simplificación. Hay cosas que vas a perder, siempre. Entonces, y eso ya no vuelve. Es decir, si tú coges un informe y lo estructuras en Fire y sacas los recursos Fire, es lo que tienes y el resto se ha ido. Si la madre está preocupada, no lo sabes. Y la complejidad que tiene y además la diferenciación con la vida, con el lenguaje real. Exacto. O sea, ¿por qué fracasó HL7.3? Precisamente por la altísima complejidad y la diferenciación con lo que hay en el mundo real. Y esto yo creo que, o sea, lo que tú planteas es, si hay un modelo que te haga ese análisis y te codifique automáticamente, se acabó todos los esfuerzos en fallar y todo lo demás. O sea, es decir, vuelve a hacerlo como, entre comillas, con unas mínimas reglas sintácticas y olvídate de la semántica, que la semántica ya la pongo yo. Sí, exacto. Es que, daros cuenta que el mayor problema que tenemos los médicos, bueno, hay bastantes médicos aquí, pero es un tema que me preocupa y al fin y al cabo soy responsable de historia clínica electrónica, concretamente de Selene.
es que los antecedentes personales, claro, la gente, o sea, los médicos no quieren perder información. Me dicen, Pedro, es que como me pongas infarto agudo de miocardio y en el 23, en julio del 23, has perdido toda la información que yo tenía, porque yo tenía infarto agudo de miocardio con colocación de 3 stent en la DA en no sé dónde y en no sé dónde más, con una fracción de eyección de no sé qué. Pero el código que va a ir por detrás es infarto en no sé qué, en cara anterior. Vale, pues ya está. ¿Me entendéis? Y esto, por lo que tú estás contando... Mira, ¿lo veis? Aquí ha salido ya. Esto se llama zero shot, o sea, sin estructurar nada. Yo le he ido preguntando al paciente el nombre, me lo ha sacado, la edad, el sexo, me he visto que no tenía alergias, me ha sacado los diagnósticos, lo ha hecho bien, me ha sacado los síntomas y me ha sacado los fármacos con sus dosis, de forma automática. O sea, no ha habido ni extracción en Fire, ni nada. O sea, yo aquí le he preguntado, literal, dime los fármacos que toma este paciente y le he dado el informe y me ha dado esto. Veo que te lo hace en inglés. ¿Porque se lo Sí, pediste porque en inglés o...? detrás todo lo hacemos en inglés porque es mucho más preciso el modelo, pero luego hacemos un proceso de traducción que ahora mismo es muy sencillo. Pero hemos encontrado que es mucho, porque estos sistemas, aunque funcionen bien en español, son más precisos en inglés siempre, porque el dataset siempre tiene más corpus en inglés. Entonces, la forma en la que, y curiosamente estos sistemas son independientes del lenguaje, aunque parezca mentira. Es decir, funcionan muy bien con una capa de lenguaje que tú le pongas encima. Para él el lenguaje es una capa, es una interfaz de la información que tiene debajo. O sea, tú le dices que te haga algo en inglés, le dices, pónmelo en otro idioma y te lo hace perfecto sin perder nada. Entonces, para nosotros es más sencillo trabajar en inglés, mucho más. Y luego al usuario se lo enseñamos en su idioma. Pero esto realmente es maravilloso, porque el sistema sabe esto. O sea, no lo ha tenido que codificar ni nada de nada. Y lo que decía Sergio, que Sergio yo creo que ha dado la clave, los sistemas de codificación médica los hemos hecho para que las máquinas nos entiendan, simplemente. Pero ahora hemos descubierto que las máquinas nos entienden nuestro lenguaje. Entonces ya no hacen falta. Claro. Esa es la magia de esto. Entonces, no tengo ni idea por dónde irá, ¿eh? No sé si irá en esta dirección o seguiremos utilizando estructuración convencional, no lo sé. Pero esto da indicios de que, pues es lo que tú decías, Pedro, o sea, el médico quiere saber los antecedentes porque pueden que sean importantes. Y si yo lo codifico en Fire y lo pierdo, se me ha ido. Ya no aparece nunca. Una de las cosas que se está hablando en los últimos años, ya que ya no se habla en el sector de historia clínica se supone que ya lo hemos superado, ¿no? Entre comillas. Es la siguiente evolución que era algo, o sea, más que la historia en sí, cómo codificarla de una manera razonable, ¿no? Pues están saliendo los arquetipos, de hecho creo que también en SESCAN y en Canadá estaban trabajando en historias clínicas totalmente estándar y compatibles, es decir, invirtiendo mucho tenemos una historia clínica totalmente desestructurada, con informes en texto plano, con formularios múltiples y diversos, sin lo que hablamos, ningún tipo de estructuración, con una complejidad enorme para codificar y para estructurar información en procesos y demás, y todo ese discurso que se lleva hablando, yo creo que 4 o 5 años, si esto sigue así, se va al garete. Sí. Para que ya dice, me da igual como si quieres meterle un Sí, ACE y exacto. todo en el mismo texto. A partir de ahí tengo yo un modelo que te monta una capa y que te hace una historia clínica completamente estandarizada. Mirar, Te monta los arquetipos, etcétera, etcétera, ¿no? Más o tienes toda la menos. razón, Sergio. Por ahí va. Yo creo que va a ir por ahí, pero Eso es mucho dinero, ¿eh? sí. Ya lo Sí, creo. sí, sí. Es mucho dinero. O sea, es decir, el que sea capaz de. Porque además, creo que Cataluña ha sacado un pliego, me parece, este año, o lo iba a sacar, no estoy seguro, sobre lo mismo, sobre historia clínica estándar, y Valencia ha sacado la consulta al mercado un poco en la misma línea. La Sí. empresa que empieza a tomar medidas
Y a de empresas, Claro. pues un Oracle, digo por Cerner, antiguo Cerner, un CompuGroup o un Dedalus, que son ahora mismo, se supone que los que tienen más recursos y más expertise, salvo que venga alguien y les coma la tostada por la derecha, les diga, yo soy experto en hacer esto y ahora mismo te construyo una historia clínica completamente estándar, completamente Sí. interoperable Sí, sí. y que además te permite hacer un data lake en 10 Sí. minutos. Entre Sí, comillas, sí, ¿no? como suena, ¿eh? Sí, sí, como suena, Sergio, efectivamente. Es que yo lo veo, ¿eh? Mira, para que veáis, un informe mío, el informe famoso de la ferritina y la B12, ¿veis? Tabular, de atención primaria, esto es de la Comunidad de Madrid, es mío. Pues, vale, aquí veis la TSH un poco alta, ¿veis? Y por aquí estará la ferritina y algo más, ¿veis? Bueno, y los anticuerpos de tiroides. Entonces, mirar, ¿eh? Sin nada. A ver si funciona. Cojo esto. O sea, sin nada ni de extracción ni nada de nada. ¿Veis? Cojo el texto, ¿eh? Control C. Control V. El texto ahí. ¿Veis? Me lo estructura, lo ordena, me lo pone en negrita. Y es más, fijaros, ¿eh? Qué pasada. No, mirad esto. Dime de este informe qué valores son anómalos. Control V, con todo el rollo. Ahí lo tenéis, ¿veis? Para refrescaros la memoria, Sí, no, ya me di cuenta, no. RW, TSH. Sí, sí. Esto es ¿Cómo puede insuperable. afectar esto, perdón, Julián, cómo puede afectar esto a todas las investigaciones y los esfuerzos que están haciendo en desarrollo de inteligencia artificial específicos para análisis, por ejemplo, de, no sé, de electros o de tipo de cosas, con el resultado? Es decir, Uf, es que ya prácticamente están, o sea, no te digo que están hechos, pero la base llega que se está, ¿no? no, es una gran pregunta y no sé darte una respuesta, Sergio, porque aquí le falta, ahora mismo estamos en texto, Sí, sí. pero GPT-4 ya ha anunciado imagen, análisis de imagen. Entonces, esto en unos meses, en 1 o 2 meses, te va a interpretar un electro, ¿eh? Vamos, sin ningún problema. Te va a interpretar una imagen patológica, te va a interpretar anatomía patológica, te va, un fondo de, no sé. Fijaros lo que hace aquí, ¿eh? ¿Tú lo crees que en tan corto plazo de tiempo? Sí, sí, sí. Esto corre mucho. Sí, sí. Parece Corre a poco una rápido, ¿no? velocidad. Sí, corre muy rápido. La tecnología llega a un momento en el que ha encontrado un catalizador, porque se está empezando a retroalimentar. O sea, la gente utiliza esto para generar esto. Entonces ya, no sé, es como una reacción en cadena, ¿sabéis? O sea, ya la gente utiliza esto para ayudar. Es que, mirar, ¿eh? O sea, pon los valores de este texto en una tabla. Control V, en lo que he arrastrado el mío. La madre que me paría. Perdón. ¿Veis? Está a otro nivel. O sea, está a otro nivel. No hay más. Yo creo, Julián, que realmente estas herramientas son las que van a conseguir el Sí, aumento de la productividad, ¿no? Porque todo, no hace mucho leí un artículo muy crítico
con la contribución que ha hecho la digitalización en sentido amplio en las décadas que se está implementando, y era muy crítico. Decía que realmente el aumento de la productividad que ha producido es prácticamente nulo, ¿no? Lo que ha cambiado formas de trabajar, la gente ha cambiado la forma en la que trabajaba y el producto final prácticamente no incrementaba. Y yo veo que este tipo de herramientas sí que realmente van a tener un impacto enorme en aumentar la productividad, y es uno de los problemas grandísimos que mencionabas al principio de cómo la sanidad puede atender la mayor demanda. Yo creo que sí, Ignacio, yo creo que estoy de acuerdo con esa hipótesis. Puede cambiar, es que puede cambiar entre comillas, radicalmente cualquier aplicación, cualquier historia clínica ahora mismo. Es decir, Sí. todas las historias clínicas que se han desarrollado están basadas en un workflow, un modelo de introducción de datos concretos, para facilitar no su introducción de datos por parte de los facultativos, sino al revés, para su análisis, su estructuración y análisis. De hecho, el grupo que históricamente no utiliza ese tipo de estructuración, que son los radiólogos, toda la vida de Dios llevan trabajando y han conseguido mantener la forma de trabajar, que es un informe con reconocimiento de voz, con una estructura más o menos concreta, bastante sencillita, pero nada de múltiples clics, ni nada de codificaciones, ni nada de puñetas. Ellos siempre han trabajado, hablo, 2 minutos, informe hecho. Y sin embargo tenemos otros colectivos, como puede ser primaria, en el cual no tiene ni que contar la cantidad de clics que hace para cualquier introducción de datos de cualquier consulta. Esto puede cambiarlo Totalmente. de manera... Pues fijaros aquí y fijaros las consecuencias de esto, porque esto es muy impresionante. Pero fijaros, ¿qué fármaco puedo tomar para corregir los valores anómalos? Y me dice, no soy médico, pero puedo... Bueno, no soy médico, pero vamos, me dice que tome levotiroxina, que es lo que tomo. Sí, correcto. Entonces te dice, no soy médico, pero te voy a decir cómo lo puedes solucionar. ¿Veis? O sea, perfecto, no hay más. Y fijaros, muy curioso, aquí, que en el RW, que yo lo tengo alto, me dice que, ojo con la B12. Y si vais a mi informe, es que esto da miedo, de verdad, y veréis la B12, que estará ahí, medio. Ahí arriba. bastante baja. Aquí subí un poco, pero en general la tengo debajo. O sea, pero fijaros, aquí está el fármaco. Bueno, hoy os tengo que dejar. Encantado, espero que os haya gustado. Aquí se queda si le doy a parar, yo creo que se parará la grabación. Y bueno, gracias por estar aquí casi 2 horas. Pues, Gracias a ti. Me he impresionado, de verdad. E ilusionado también. Sí, yo creo que es... Nos has dejado sin palabras a todos. No, pero yo creo que es un momento, efectivamente, de recuperar ilusión con esto, porque viene algo que realmente nos puede ayudar, Y a dejar todos, de decir esas cosas como se necesita más médicos, se necesita más incremento del PIB, se necesita... No sé, efectivamente. Muchas gracias y que tengáis buena tarde. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hacer llegar la grabación agradecido, la verdad. Sí, yo le doy ahora a parar la grabación y me imagino que esto se grabará y pone que es en la nube, así que me imagino que se irá a la cuenta de Zoom que tenéis, Javier. Entonces, si eso le digo a Bea que eso lo distribuya.